Bienvenidos a Yoga Vibes Radio, el podcast donde hablamos sobre yoga, energías y sobre la vida en sí, con Liana Yogasana y Beatriz Blumen. Hola Liana. Cariño, ¿qué tal? Hola More, muy bien. Súper ready para hablar de algo muy interesante que nos acompaña toda la vida. ¿Qué es? ¿Toda la vida? Sí, pues todo, desde que empezamos aquí en este mundo hasta que nos vamos. Pero hay que llevarle conciencia. ¿Qué será? Ah, sí, el pranayama, claro. ¿Dónde tendré yo la cabeza? Ay, ¿qué significa esta palabra tan raruna? Significa, así por encima, ejercicio de respiración, pero después, claro, hay 500.000 significados por la palabra sánscrita. Si agarramos la raíz prana, energía, y ayama, ahí empieza a abrirse el universo de posibilidades desde los Yoga Sutras. Voy a leer la definición de pranayama que aparece en el capítulo 2 del Sutra 49, ¿no? Del libro de la Biblia del Yoga. De Patanjali. Pranayama es el control del flujo respiratorio entrante y saliente junto con una retención. La retención es entre inhalación y exhalación, ¿no? Y añade, solo debe practicarse tras haber alcanzado la perfección del asana o la postura. Entonces es curioso porque desde India y desde la tradición yógica se practica la gestión de la respiración después de haber tenido control o haber desbloqueado el cuerpo físico, porque sabéis que hay varias capas, entonces se empieza por disciplinar el cuerpo físico para llegar a la capa del prana, que es la energía que envuelve el cuerpo, más allá de lo que tocas, ¿no? Lo que puedes sentir. Entonces, una de las definiciones que yo aplico o que resuena más conmigo y lo que enseño es que es más que control de respiración, porque en el acto de controlar a veces nos provoca ansiedad, es que es una liberación de la respiración, una liberación de la energía. Saber gestionar la liberación de la energía para mí sería como la definición de pranayama que aplico. Y la tuya es parecida y todavía más extensa, ¿no? Todavía más extensa. Claro, es que es lo que decía Liana, ¿no? Pranayama viene del sánscrito y las palabras sánscritas tienen un montón de significados. Las traducciones, ¿no? Como pasa en muchos idiomas y más siendo un idioma antiguo, tiene un montón de significados posibles. Entonces, una de las definiciones que yo he aplicado, que a mí me han enseñado mis maestros, es prana, respiración, o energía, fuerza vital, ayama como expansión de la energía vital o expansión de la fuerza vital. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, un ejemplo que me puso uno de mis maestros en Mysore era el conejo y la tortuga. Hablaba de cómo tu prana, tu respiración o tu, digamos, tu vida, ¿no? Si vida lo pones, digamos, en respiraciones, imagínate que tú has venido a este mundo y en tu cuenta bancaria, esa de la que hablamos a veces, hay 5.000 millones de respiraciones. Y dices tú, eso es una barbaridad, eso es muchísimo. Y dices, claro, pero si respiras con conciencia, respiras de una manera profunda, respiras teniendo esa conexión con tu respiración, obviamente esas respiraciones se van a expandir o vas a saber expandirlas. Si vives con estrés y con ansiedad, ¿cómo vas a respirar? Entonces mi profe ponía un ejemplo del ratón y de la tortuga, ¿no? El ratón o el conejo, es que ahora no me acuerdo. El caso es que decía que si tú escuchas el corazón y la respiración de un conejo o de un ratón, van como, ¿os acordáis del conejo de Bambi? Que es como, como muy rápido, muy acelerado y la respiración es muy rápida igual. Si tú pones la oreja en el corazón de una tortuga, ya sea de tierra o de mar, o sea, las tortugas viven muchísimos años, es una barbaridad y ahora nos las estamos cargando con la pesca y todas estas cosas tan guays que hacemos, pero una tortuga sube a superficie, toma una inhalación, baja, bucea, vete tú a saber cuantísimo tiempo y luego sube. ¿Qué quiere decir? Que su prana lo gestiona de una manera que no hace ahí súper rápido que se te va,
sino que tiene esa conciencia, ese control o esa gestión y lo puede expandir en el tiempo, ¿no? Entonces, él siempre nos ponía el ejemplo de estos dos animales y nos decía que obviamente las tortugas viven cientos de años y los conejos o los ratones viven un par. Y decía que lo mismo, si tú observas cómo la longitud vital, por ponerlo de alguna manera, ¿no? Como la cantidad de años que llega a vivir un monje, alguien que es como más introspectivo, que tiene como esa gestión de su prana, ¿no? Tiene esa conciencia de su respiración y de su energía. Generalmente son personas que tienen una vida mucho más prolongada en el tiempo porque su energía está como mucho más controlada. Controlada es lo que dice Liana, ¿no? Como que suena como un poco a control, somos frikis del control. No en ese sentido, sino que saben gestionarla, ¿no? Que no se les escapa, que saben cómo usar esa energía para su propio beneficio. Pues sí, seamos todos un poco tortugas en este sentido, ¿no? Y me gusta imaginar también el tarro, el contenedor del cuerpo, ¿no? Como ese tarro que está lleno de X respiraciones. O sea, somos poco conscientes, pero están contadas nuestras respiraciones. O sea, y si supiéramos cuántos nos quedan hasta abandonar este contenedor del cuerpo, seguramente las aprovecharíamos más, ¿no? Si te dicen que te quedan 150, pues igual empiezas la cuenta atrás de otra manera. Y esto es interesante, ¿no? Reflexionarlo. Y también, bueno, vamos a decir por encima, ¿no? Cómo respirar, digamos, de manera yógica. O sea, la respiración completa sería eh, poder respirar todo el circuito desde la nariz hacia el ombligo y llenando la capacidad, ese tarro que es el cuerpo, ¿no? Imaginaros que es un vaso de agua y me gusta explicarlo como de manera visual, ¿no? Una respiración completa y tranquila, equilibrada, que ayude a equilibrar el estado mental y el sistema nervioso, sería desde el abdomen llenar ese vasito o cuenco hasta arriba, pasando por las costillas, la espalda alta, como si lo llenaras de agua o de aire. Y exhalas de arriba abajo, lo vacías desde clavículas, costillas regresan a su lugar y vas vaciando hasta acabar incluso un poco exhalando un poco más largo para que la inhalación siguiente sea más completa y más profunda y inhalas y exhalas. Eso sería rápidamente la respiración completa. Ahora, hay 15.000 técnicas mucho más elaboradas, pero para no estar 3 horas, no sé, aparte de ver su respiración natural, me gustaría como separarlo, porque no es verdad que estamos respirando así todo el día, ¿no? Sí que con la práctica puede ser que lleves conciencia de tu respiración incluso cuando estás hablando con otra persona, porque yo lo hago ya como para poder dar clases hablando, mover el cuerpo a la vez, hacer todas las asanas sin que se me, ¿no? Oiga, como esa liebre o, ¿no? El conejo, que sería, imaginaros dando clase yo hablando y así muriéndome. Esto no es para nada yógico porque es violento y no inspira, ¿no? Podemos aplicar Ujjayi, soltarlo poco a poco como esa tortuga, incluso con el mantra del sonido que concentra, o practicar conscientemente respiración completa. Mientras hablo, lo suelto poco a poco y vuelvo a inhalar. Es todo práctico. Totalmente. También decir que dentro del pranayama hay muchos tipos. Ya no solamente, como dice Lee, la respiración completa y demás, sino pues se pueden, digamos, clasificar yo creo que en 3 bloques. Un bloque que sería más como de limpieza y estimulación, que son más respiraciones o pranayamas, ejercicios de respiración, técnicas que purifican, que limpian, que están como un poquito más unidas al elemento fuego. Hay técnicas que son más de lograr el equilibrio energético, equilibrando tu prana, como por ejemplo sería el Nadisodhana, que es súper típico en las clases, o la respiración Ujjayi, la respiración oceánica, ¿no? Que eso ayuda a que tu cuerpo encuentre ese equilibrio y no seamos conejos mientras dictamos o incluso mientras practicamos, ¿no? O sea, poder mantener esa estabilidad, ese equilibrio a lo largo de tu práctica. Y luego, por ejemplo, están las técnicas de pranayama que son como más de relajación o más meditativos,
que atraen el elemento más yin, ¿no? Más agua, más frío, que te ayudan a calmar, a conectar contigo y de ahí pues a estimular esa meditación de después. Yo quería comentar, por si a alguien le ayuda, mi experiencia con el pranayama. Y es que cuando yo empecé esto, ya lo he dicho muchas veces, ¿no? A mí me daba por saco tener que pagar a alguien y que me enseñara a respirar. Me parecía pagar el dinero. Yo decía, yo por estos 5 minutos preferiría no pagar, a mí que no me hagan respirar sentada en el suelo. Pero, ojo al dato, ¿eh? Llegué a Mysore hace, no, ya no me acuerdo, a lo mejor 5 años, ¿vale? Y la primera vez que fui no pude entrar en la escuela de Patabi Jois y acabé dando clases con un señor que era también profe de yoga. ¿Qué pasa? Que en Mysore no hay nada, no hay playa, hay un río. Yo acabo de llegar a la India, me daba miedo todo, primera vez en la India, chica sola, pues imagínate, yo pensaba que me podía pasar de cualquier cosa. Entonces yo iba de café en café. Yo iba a clase y de clase iba al café y de café iba a mi casa y ya está. Había un grupito de españoles, me juntaba con ellos y eso que no me gusta mucho juntarme con españoles cuando estoy por ahí porque como que vuelves como a las costumbres de casa y yo quería como expandirme. Y quería apuntarme a clases de meditación y este señor no tenía clases de meditación, tenía un curso de pranayama. Y al cuarto día, después de ir de clase de yoga que hacía Ashtanga, de Ashtanga al café y del café a mi casa y vuelta, dije, mira, pues me apunto al curso de pranayama, no pasa nada. Y me apunté con mi amigo Roberto. Entonces Roberto y yo empezamos a ir a clase de pranayama. Y era todas las tardes, 1 hora entera de pranayama. Y en una salita con el señor indio delante nuestro, con el taparrabos este que se ponen, y nosotros dos ahí. Obviamente yo mujer, pues con los hombros tapados, todo largo y tal. Un calor que hacía que mejor no os lo cuento. Y era como un poco raro, ¿no? Porque por un lado era estoy pagando para que me enseñen a respirar, pero por otro lado era como, vea, ábrete a nuevas experiencias y trata de, ¿no? Como si fuera un experimento, a ver qué sucede. Bueno, pues os diré que en aquella época de mi vida todavía yo muy centrada no estaba. Estaba en ese momento, yo creo, más de expansión y de encontrar mis raíces y afianzarlas. Y para mí fue brutal después de 3 semanas cómo me sentí. O sea, entendí con una profundidad espectacular eso que dicen de cuando controlas, o sea, de que mente y respiración están ligadas y que cuando controlas uno, controlas lo otro. O sea, el estado meditativo y el estado de quietud y de calma de mi cabeza después, y quien me conoce sabe que soy muy terremoto y dentro de que ahora tengo mi energía controlada, en aquel momento yo tenía dentro un mono haciendo así con platillos. Entonces, poder salir de clase y tener... Con los platillos. Totalmente. Entonces, yo salía de clase y de repente el mono con los platillos se había ido y yo iba levitando por la calle. Y era como, wow, qué pasada. Y cuando luego, bueno, empecé a trabajar en Samporna y demás, y mi maestro Sudhir, que las clases suyas de meditación y pranayama son bestiales, yo ya las había experimentado antes, pero fue después de, digamos, aprender a controlar o a gestionar el prana, ¿no? Después de esta práctica como más profunda, más intensiva para entrar en contacto con todo eso que puede aportarte. Bueno, lo mismo es lo que le decía a Liana antes, ¿no? Antes de grabar este episodio, que lo mismo hay gente que empieza a utilizar técnicas de pranayama y ya tiene sensaciones muy grandes desde el principio. Para mí no era así, para mí respirar era respirar y ya está. Pero después de esto, después de esas 3 semanas, no sé si limpié el canal, aprendí a conectarme, todos esos ejercicios de pranayama ahora generan unas sensaciones, puedo sentir la energía de una manera brutal. Entonces, yo desde aquí, si hay alguien que está intentando meditar o que quiere profundizar en su práctica de meditación y le cuesta mucho acallar la mente, tiene mucho ruido, tiene mucha ansiedad, llamémosle X, ¿vale? Estás en ese proceso. Yo te invito a que investigues un poco o tomes quizá curiosidad por ver cómo aunar pranayama con meditación, cómo hacerlo como el paso previo a, porque te aseguro que si la práctica física ayuda al cuerpo a calmarlo y a que estés, digamos, abierto a meditar, si a esto le sumas unos ejercicios de pranayama X, técnicas
que te ayuden más todavía a conectar y a gestionar ese prana, te va a ser muchísimo más sencillo liberarte de ese ruido. Claro, sí, está escrito en los textos sagrados, el pranayama, cuarto paso, antes de gestionar los sentidos, ¿no? De controlar los sentidos que se nos escapan y antes de la concentración, que ni siquiera la meditación, o sea que es un paso vital, como dices. Y hoy en día, de verdad, creo que, ¿no? Esto de poder sentarte y respirar, aunque sean 3 respiraciones conscientes, para mí ya es como estar meditando, porque es que al ritmo que vamos, ¿no? Si podemos llevar en nuestra vida ese momento de pequeña luz o rendirle homenaje, ¿no? Porque es que no nos damos cuenta de lo importante que es, sin esto no viviríamos, o sea, no hay vida sin respiración. Y lo tenemos el regalo de que es automático el acto y es sin esfuerzo. O sea, si como un acto de gratitud, cerrar los ojos, respirar 3 veces es que es lo que tú dices, ¿no? Te llevó a sentir tantas cosas que ni siquiera habías imaginado porque todavía no le habías prestado esa atención y has tenido la suerte de hacerlo desde, ¿no? De chupar de la fuente, por decirlo de alguna manera, con un maestro en India, o sea, increíble y durante tanto tiempo. Pero si lo vais aplicando en pequeñas dosis, ¿vale? Lo podéis hacer solos, respirando, intentando retener un poco, que lo de la retención siempre lo asocio a cómo en la vida, ¿no? De repente saltamos de manera visceral porque no somos capaces de llegar a ese estado mental de claridad, en vez de reaccionar a veces hasta violentamente con alguien que quieres mucho y que no quieres dañar, ¿no? No tienes esa capacidad de gestionar el impulso, expandirlo, como dice Bea, ¿no? Esa energía y poder reaccionar de una manera más clara y ecuánime. Esto solo ocurre para mí con el pranayama y la retención. Practico retener el impulso violento, practico el querer exhalar rápido o el querer inhalar muy deprisa, ¿no? Y practico ese control de los sentidos que me permitirá después concentrarme y estar más claro y llegar a la meditación. No, no sé si tiene sentido esto que estoy diciendo. Una de mis profes, la profe que me dijo, que os conté el otro día, ¿no? Lo de aprender a ver el punto que os une en lugar del que os diferencia. Recuerdo que una de las primeras cosas que nos contó fue que con yoga, aplicando yoga, o sea, no yoga en sí, sino aplicando yoga como filosofía en tu vida, y dentro de todo esto, ¿no? Está el pranayama, que es esa gestión de tu prana. Ganabas un espacio para no reaccionar, sino accionar ante situaciones. Es decir, cuando algo sucede, te tocan el botón del que habla Liana, normalmente reaccionas, ¿no? O sea, te sale un impulso que no sabes ni de dónde viene muchas veces y luego piensas, le pones conciencia, o sea, pensemos esto, pones conciencia después de haber reaccionado, pero es que al ya haber reaccionado ya hay algo que va a pasar, ya hay una consecuencia viniendo. Qué poderoso es poder crear un espacio para poner conciencia antes de la acción. O sea, poder ganar ese espacio de decir, vale, pasa esto, en vez de reaccionar, pongo conciencia, lo observo, ¿no? Me conecto con ello, me conecto conmigo, con la persona que quiero ser, con la persona que soy en esencia y desde ahí elijo cómo quiero accionar, o sea, qué quiero mostrar de mí, qué energía, qué prana pongo a la situación. Y es brutal. Ganar eso te da mucho. Es que es lo que decíamos, ¿no? Que por eso está escrito en los sutras. No es solo inhalar y exhalar, es la retención. Y dicen también los textos sagrados que en esa retención es cuando tu alma se conecta con el alma universal o con Dios, entre esos dos movimientos de expansión y de vuelta al núcleo. Porque pensad que esto es lo que hacemos durante el día. Expandimos inhalando y volvemos una y otra vez. Estamos en constante movimiento y en esa pequeña pausa estás en contacto con Dios, el universo, la luz, como lo quieras decir. Es como el secreto. Entonces, si queréis practicar algo muy sencillo aparentemente, ¿no? Pero es la respiración cuadrada de mismo tiempo inhalando en 4 tiempos, retengo
y exhalo en 4 tiempos, retengo 4 tiempos y así prestar atención a la retención también. Y al equilibrio en cuadrado es una forma súper estable. Y llevas esa imagen a tu mente y a ver si sientes algún efecto después. Amén. Bueno, chicos, pues gracias una vez más por este tiempo y gracias, Lee, por este ratito juntas. A ti, mi amore. Si os ha gustado el episodio, podéis compartir con vuestros contactos, ya sea el episodio, el podcast en sí, o dejarnos unas estrellitas o comentarios en iTunes. Genial. Y gracias por los comentarios que estamos leyendo. De hecho, que Susana nos escribió hablando sobre los cambios de los que ella ha vivido, y también Sonia. Nos encanta que haya este feedback porque nos retroalimenta. A través de vuestras pequeñas vivencias, no solo vamos a aportar nuestra visión del yoga, sino poder compartirlo con nuestros alumnos, oyentes, y quizás inspirar a alguien que ni siquiera lo haya probado. Así que os animamos también a expandirlo y, ¿por qué no?, igual algún día incluso a colaborar. En el próximo episodio hablaremos sobre el Yin Yoga, los meridianos y la medicina china. Un abrazo y feliz semana. Namaste.